todos al venir acá, seguramente sin darnos cuenta, hicimos un ejercicio de memoria sobre cómo empezamos, ¿no? Y yo fui a buscar los viejos libros de cómo empecé con esta manía, este modo, esta herramienta. Y curiosamente, ahora me estoy dando cuenta, estoy con estos dos viejos libros. Ustedes verán los colores, ¿sí? Son viejos. No son solo viejos, son rojo y blanco. Entonces me acordé perfectamente de qué época estaba hablando. Estaba hablando de el alfonsinismo, la recuperación de la democracia. Y en realidad, cuando me acerqué a la historia oral, yo escuchaba los nombres y todos los nombres se cruzan, porque Ruibal estaba allá, pero me trajo la fotocopia de Thompson en inglés que tradujo mi marido para que pudiéramos estudiar todo el grupo, que era un grupo grande de gente que estaba persiguiendo el mismo objetivo político, que era el de recuperar el espacio público. Un espacio público dañado, lastimado, en donde todos habíamos estado calladitos, con miedo, y ahí salíamos con toda la fuerza que ese 83-84 nos daba. Empezamos a buscar una metodología, una forma de acercarnos territorialmente, de cruzarlo con la docencia. Y en realidad yo me doy cuenta a esta altura de mi vida que entré a la historia oral por un compromiso político, no por otra cosa. Yo estudié historia, investigo, hago historia, utilizo las fuentes orales, los documentos, pero en realidad estoy dándole a la historia una función social y política. Estará bien, estará mal, a esta altura se imagina que difícilmente me cambiarán. Y entrando en este tema de la recuperación del espacio público, en donde no encontrábamos la metodología justa, nos reunimos con antropólogos, nos reunimos con psicólogos, que ahí nos marcó ese trabajo de recordar que marcaba Mirta. Es decir, que vos pones a la persona frente a un recuerdo, le guste o no le guste, y el otro está trabajando con su memoria, le guste o no le guste. Y realmente de esta recuperación del espacio público, de esa, no quiero decir primavera porque hubo otra primavera, la del 73, esta primavera alfonsinista en el sentido que en el 87 ya recibimos el primer golpazo, ¿no? Se nos fue un poco la alegría y pasé a trabajar políticas de memoria, teniendo en cuenta que había mucho que hacer en relación a esa época silenciada, y lo busqué siguiendo la línea del peronismo, pero porque era esa militancia fuerte del peronismo de izquierda la que monitoreaba el lugar en donde yo me formé, que fue en el Joaquín B. González, y que formé parte de su centro de estudiantes hasta el año 72, pero seguí unida a ellos mientras se pudo respirar, que fue muy poco. Fueron pocos días, porque ya en el 74 empezaron otros aires de fronda. Ese problema, unido a la vocación de enseñar, a ver qué pasaba con esa profesión docente, qué pasaba con el Joaquín, si el Joaquín era una isla, no era una isla, creo que atravesó toda mi vida, porque pude haberme juntado con el programa de Historia Oral de la UBA, armar congresos, pero ahora que hago el cierre, no es que me vaya ni que me jubile, tranquilos, me van a tener que seguir aguantando, pero digo, ahora que uno se pone más a pensar por qué siguió este camino y no el otro, por qué me anoté en el doctorado y no lo hice, y preferí este camino de indagar sobre la educación, es el compromiso militante que creo que yo asumí desde el principio, que es el de apoyar un proyecto político, educativo, que transforme esa realidad que a mí la verdad que no me gusta. Y cada vez en materia educativa las cosas se complican más, porque sufrimos un congreso pedagógico que fracasó en el año 84, sufrimos una ley federal de educación en la década del 90 que destruyó a muchas generaciones en materia de conocimiento y en materia de oportunidades, porque obviamente las cosas van juntas, después no se podía hacer nada. Ya habían tenido su título secundario y no sabían leer. Así que, en rigor de verdad, esa creo que ha sido mi elección de esta manera de hacer historia. Claro que en el medio me fui comprometiendo más, pero siempre me parece que anduve por el mismo lado. Me parecía que había que difundir este método,
Bueno, por eso sacamos la revista Voces Recobradas, por eso participamos de los encuentros de historia oral, por eso me metí en este lío de la organización internacional. Y la verdad que tengo para decir que estoy muy contenta, no solamente del rumbo que ha tomado la historia oral en Argentina como un modo de compromiso también, sino de esta voz que está apareciendo en América Latina desde el año 2005, en donde, más allá de lo que la IOJA diga en materia de cómo deben ser los congresos, nosotros nos dimos un espacio para pensar nuestras realidades, a pesar de que sean diferentes, y estamos haciendo una campaña importante creo, de enseñanza de esta metodología, porque, como una vez dijo Montenegro, y le robo la frase, me parece que en América Latina casi es cuestión de vida o muerte hacer este tipo de historia, porque hay mucho analfabeto, mucha gente que tiene que expresar aquello que siente, tiene que darse cuenta de ciertos recursos que tiene que hacer valer, y bueno, hay un mundo fragmentado y dividido en donde nosotros estamos en condiciones de escucharnos también. Por supuesto que hay diferencias de matices, y estas son las otras riquezas que podemos encontrar. Hay gente que se ha dedicado a la investigación y que toma la entrevista como una fuente más, que de hecho los que hacemos historia sabemos que hacer historia es trabajar con todo tipo de fuentes. Lo que pasa es que cuando uno se pone a hacer historia de las épocas en donde las fuentes no solamente casi escasean, sino que además de escasear son dudosas, ¿no? Es decir, cuando uno puede acercarse a algunos archivos, como revisábamos el otro día con Adriana Echezuri, los archivos que maneja la Comisión Provincial de la Memoria en materia de lo que era el CID en la época de la dictadura, que analizaba el avance comunista a través de las embajadas en donde los chicos iban a conseguir folletos, uno se da cuenta que todo eso que es papel, que está escrito, ¿no?, que tiene una validez pobrísima al lado de una entrevista en donde alguno nos pueda ir conduciendo con mayor claridad aquella investigación. Por eso estamos en un proyecto bastante, no sé si va a ser importante como contribución, pero es importante para nosotras que lo estamos haciendo, que es el registro que tenemos de docentes del Joaquín, de todas las especialidades, para ver cómo se vivía el proyecto educativo, no solamente en la dictadura, sino en otros años, qué significaban los cambios, qué pasaba con los cambios, porque nos hemos dado cuenta que en realidad las historias que se han hecho en relación a los profesores están muchas veces teñidas de una línea que significa entrevistarlos cuando salen de la carrera, creyendo que eso va a determinar cómo será su futura carrera, y no analizando sus propias trayectorias de vida, que son las que dan cuenta de cómo va a ir recibiendo las diferentes decisiones, motivaciones, decretos ministeriales, modas, cambios y demás, ¿no? Es decir, simplificar es decir que el docente tiene resistencia al cambio y que por eso no quiere aceptar las medidas, ¿no es cierto? Y eso ya, con eso nos quedamos todos tranquilos, sin darnos cuenta que la trayectoria de vida de un docente es la que nos permite evaluar mejor cómo está preparado frente al cambio, cómo vivió las épocas oscuras y cómo vivió los regresos de la democracia, y hasta dónde los planes, los programas, los libros influyeron o no en esa formulación. Así que si me preguntan por qué elegí esto, creo que a esta altura sigo pensando lo mismo, que es una decisión política, no sé si es solo intelectual. Nada más, gracias.